Este coche es un Peugeot E208 y por la E que lleva al principio y por donde estoy, en un punto de recarga, ya habréis deducido que se trata de un coche eléctrico. Este coche ya existía, evidentemente, pero ahora, a mitad de su vida comercial, recibe una pequeña actualización que afecta tanto a la estética como a su sistema de propulsión eléctrico. Ahora, el E208 es más potente, tiene una batería más grande, consecuentemente más autonomía y sí, es un poquito más caro. Los coches eléctricos del segmento B son escasos todavía en nuestro mercado y además tienen un precio en general bastante elevado. Y eso, que son una tipología de coches que es muy lógico que sean eléctricos porque se compran o bien como primer coche para moverse en un entorno urbano o bien como segundo coche de la familia, precisamente también para eso, para ser utilizados sobre todo en la ciudad. No obstante, su precio, insisto, elevado y sobre todo la diferencia de precio que existe entre las versiones eléctricas y sus homólogas de gasolina son todavía el principal freno para la popularización de este tipo de modelos. No obstante, algunas marcas como Peugeot no solo insisten en ofrecerlos, sino que han aportado mejoras importantes. A la espera de que lleguen modelos anunciados a precio más económico, Citroën C3, Renault 5 o Volkswagen ID2, de momento el Peugeot E208 es seguramente el coche más atractivo de este segmento. Donde más perceptible es el rediseño de este coche es evidentemente en el frontal, en primer lugar porque la parrilla cambia por completo. En primer lugar, es más grande, abre un poco más, pero sobre todo baja un poco más. Antes, aquí debajo, había una segunda parrilla de refrigeración que ahora está integrada en esta mucho más grande. Además tiene estos elementos de color que le dan un aspecto completamente diferente al que tenía hasta ahora el 208. También cambian el escudo de la marca, ahora es el nuevo, con esta cabeza de león en lugar de aquel león rampante que teníamos hasta ahora, y cambia también la grafía 208, aunque no el sitio donde está colocada. Y por último, los faros. Aquí, antes, recordaréis que teníamos un único colmillo que bajaba hacia abajo. Ahora tenemos este elemento más grande y con estas tres garras verticales aquí colocadas. El faro es el mismo, pero la distribución de los elementos ópticos en el interior también cambia. En el lateral no hay cambios, excepto en el diseño de las llantas, y se mantiene este elemento en el pilar trasero que es un guiño al 205 GTI, que llevaba el nombre del modelo en un espacio parecido. Y en la parte trasera, grafismos al margen, solo cambian los pilotos. Antes teníamos las tres garras en vertical y ahora las tenemos situadas horizontalmente. El nombre de la marca, que ya estaba aquí, se mantiene aquí, pero con letras más grandes, y desaparece el león, que lo teníamos aquí encima y ahora no está el escudo de Peugeot por ninguna parte. En el exterior nada más, mientras que en el interior cambian algunas cosas, pero no muchas. Por ejemplo, la versión GT del E208 dispone ahora de una nueva tapicería en alcántara, en color negro y con costuras en verde. Lo que no cambia es el famoso iCockpit de la marca, que como sabéis, combina un volante de pequeño diámetro y achatado por todas partes, una instrumentación que se consulta por encima del volante y una pantalla central para la mayoría de las funciones de control del coche. No voy a insistir en lo del iCockpit porque cada vez que lo comento se llenan los comentarios de encendidos defensores de una disposición que, si tan buena fuera, el resto de las marcas habrían copiado. Y nadie lo ha hecho. Yo sigo sin poder ver la instrumentación completa si me siento en la posición de conducción en que más cómodo estoy. Y no soy el único al que esto sucede. Y ya está, no hablo más. Se mantiene en este coche esta instrumentación digital en tres dimensiones que presenta las informaciones en dos planos distintos, uno más hacia adelante y otro en el fondo, que es algo como muy tecnológico, le da un aspecto muy chulo a la instrumentación. También mantenemos la pantalla de 10 pulgadas, pero con una pequeña precisión, y es que ahora todos los 208, incluidos los de gasolina, de equipamientos más bajos, la llevan. Antes había otra de 7 y ahora todos llevan esta más grande de 10. Sigue manteniendo el climatizador metido dentro, no hay mandos para la climatización fuera, pero sí que tenemos siempre a la vista tanto la temperatura como el caudal, de manera que ahora la verdad es que trabajar sobre la climatización es mucho más fácil, a no ser evidentemente que tengamos la navegación puesta, porque entonces sí que tenemos que volver a la posición
central, a la casa, digamos, esta casita que tenemos aquí, al menú principal, y entonces ya tenemos la posibilidad de manipular el climatizador. Lo que no ha hecho Peugeot ha sido eliminar negro piano. Hay un montón en la consola, en el volante, en esta zona de las teclas, en toda esta parte de la consola de aquí. Pero, en cambio, sí ha modificado el cargador inalámbrico, que sigue estando aquí, pero que ahora es de 15 kilovatios en lugar de 5. Y además, aquí en la bandejita, si necesitamos utilizar el móvil como navegador, por ejemplo, lo podemos dejar aquí y tenemos una pantalla añadida. Las plazas traseras de este coche no cambian, son las habituales de un modelo de segmento B con espacio algo justo para las piernas y una altura al techo simplemente correcta. El diseño exterior condiciona un poco la habitabilidad de este coche, que podría ser algo mejor. El maletero, por su parte, se mantiene invariable con sus 309 litros, una cifra en la parte media-baja del segmento, y tampoco cambia, evidentemente, de dimensiones. Las recordamos rápidamente: 4,05 metros de longitud por 1,74 de anchura y 1,43 de altura, con una distancia entre ejes de 2,54 metros. Hemos visto que las novedades estéticas son las propias de un rediseño de media vida, pero lo interesante es que en el 208 también hay novedades aquí debajo. Y no me refiero únicamente a esta versión eléctrica que ahora os comentaré, sino que además los 208 de gasolina también cambian. Sabéis que hay tres versiones, una de 75 caballos atmosférica, otra de 100 caballos y otra de 130. Se mantienen las tres, pero las dos más potentes, la de 100 y la de 130 caballos, esta última además sube a 136, adoptan hibridación ligera de 48 voltios, de manera que a partir de ahora, y excepto la versión de 75 caballos, que es la de acceso a la gama, todos los 208 van a tener o bien la etiqueta Eco, los de gasolina, o bien la etiqueta Cero, evidentemente el eléctrico. Y ya que estamos con él, aquí debajo también hay cambios, porque cambia el motor, que pasa a ser de 156 caballos en lugar de los 136 anteriores, es decir, gana 20, y también cambia la batería, que incrementa ligeramente su capacidad. Y es que Peugeot sostiene que con estos cambios el sistema eléctrico del coche es ahora más eficiente, lo que le ha permitido homologar un consumo más bajo de 14,4 kWh contra 16 del GT con el motor de 136 caballos. Consecuentemente, este coche tiene una mayor autonomía homologada, con 400 kilómetros. La recarga puede hacerse hasta a 100 kilovatios en corriente alterna y hasta a 11 kilovatios en corriente continua. La marca ha montado una bomba de calor para la calefacción que ahorra energía y ha modificado también el desarrollo de la transmisión para mejorar el consumo de energía en autopista. Durante nuestra prueba hemos calculado el consumo en autopista a ritmo de tráfico, 110 en algunos sitios, 120 cuando se podía, con 2 personas a bordo y el equipo de grabación. Y lo cierto es que el consumo nos ha salido de alrededor de 17 kilovatios hora y medio, 17,4 exactamente. Con este consumo en autopista, insisto, se podrían hacer prácticamente 300 kilómetros, 290 y muchos, y levantando un poco 300, 310, tal vez 320. Este es el consumo en autopista, que ya sabéis que siempre es superior al consumo en ciudad, desde luego, pero también al consumo en carretera, entre otras cosas porque, como sabéis, los eléctricos odian la autopista porque es allí donde más se les exige y más acaban gastando. En ciudad, en cambio, en la semana que lo hemos estado usando, el coche nos ha dado una media de 14 kWh, ligeramente inferior a la homologada, lo que nos debe permitir alcanzar una autonomía de unos 420 kilómetros si no salimos de ciudad. Y es que lo cierto es que esta tipología de coches eléctricos pequeños, donde realmente tienen razón de ser, es en la circulación urbana, es en ciudad. ¿Por qué? Pues básicamente porque si empleamos el modo brake, el modo B del cambio, que hace que podamos regular perfectamente la regeneración de energía, este es un coche que resulta muy eficaz cuando circulamos en ciudad. Al levantar el pie ya inmediatamente regenera, recupera energía, y lo que conseguimos con ello es que esa energía pueda reutilizarse y por lo tanto se alarga bastante la autonomía. Además, en ciudad, sin aceleraciones muy fuertes y levantando rápidamente con muy poco uso de gas, porque realmente la conducción en ciudad impone esto. Por un lado, prácticamente no utilizamos los frenos con el modo B, y por otro lado puede reducirse ostensiblemente el consumo, llegando
a medias de 12-13 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Peugeot anuncia para este coche una velocidad máxima de 150 km por hora y una aceleración de 0 a 100 en 8,2 segundos. Acelerar, acelera, ¿eh? Ya lo creo que acelera. Y además es la aceleración típica de los coches eléctricos. Desde abajo, progresiva, sin cortes, puesto que aquí no hay marchas. Por lo tanto, es una aceleración muy buena. Sí que es verdad que es extraordinaria hasta 60-70 por hora y que luego desde ahí hasta alcanzar los 100 km por hora ya le cuesta un poco más. Pero al principio es realmente fulgurante la aceleración de este coche. Además, acelera sin que se produzca el patinamiento de las ruedas delanteras como sucede en otros coches eléctricos justo antes de que intervenga el control de tracción. La aceleración de los eléctricos es tan inmediata que hay coches que cuando les pisas fuerte de golpe pues se produce ese patinamiento, luego interviene el control de tracción y lo que hace es darle menos potencia de la que le estabas dando con el acelerón a fondo para que pueda traccionar bien y empezar a acelerar fuerte, ¿no? Y en este coche esto no pasa, es decir, la motricidad del eje delantero es muy buena y por lo tanto las ruedas no patinan. Y siendo buena la aceleración, es todavía mejor la recuperación. Pasar de 60 a 80, de 60 a 100, de 80 a 120, por ejemplo, este coche lo hace con una gran agilidad y en muy poco tiempo. Y eso es muy bueno en determinadas circunstancias. Por ejemplo, para hacer un adelantamiento, saltándonos un poco la carrera, la absurda norma esta de los más 20 km por hora que se han inventado en la DGT, que la han suprimido. Y sobre todo, por ejemplo, para incorporarnos a una autopista en el carril de aceleración, pues vemos que llega un camión, pues aceleramos fuerte y conseguimos entrar antes de que llegue el camión, evitando además que él tenga que ponerse en el carril de la izquierda. Por lo tanto, estas recuperaciones 100% eléctricas son de lo mejor de este coche. Los Peugeot pequeños han sido siempre coches muy ágiles en su comportamiento dinámico, y aunque este E208 pesa más de tonelada y media, 1.530 kilos en concreto, mantiene esa virtud. Una de las particularidades de los chasis de los Peugeot es que suelen combinar de manera, yo diría que mejor que otras marcas, el confort que se les supone a todo coche francés. Ya sabéis que los coches franceses suelen ser más blanditos y buscan siempre el mayor confort de marcha posible, con una agilidad en el chasis que, insisto, es difícil de conseguir cuando haces una suspensión blanda. En cambio, este coche, como otros coches de la marca, combina estas dos cosas. La suspensión no es dura, porque realmente no lo es, a pesar de que es un coche eléctrico y que los eléctricos suelen tener suspensiones más duras para compensar el exceso de peso. Aquí hay 300 kilos más de lo que pesa, por ejemplo, un 208 de 136 caballos de gasolina. Lo que se consigue, pese a esta blandeza de suspensiones, que el chasis sea muy ágil, y eso se hace jugando muy bien con las geometrías de suspensión, con las caídas y convergencias, y en este coche se nota que ese trabajo de puesta a punto ha buscado eso, combinar ese confort de marcha que da una suspensión que no es muy dura, con la agilidad que tienes al volante, ¿no? Tienes un coche con una dirección muy precisa, pero que luego tiene un eje trasero que va, como siempre suele ser habitual en los Peugeot pequeños, un poco suelto, porque así cuando conduces deprisa en una carretera de montaña te ayuda muy bien a cerrar las curvas, se coloca muy bien, por lo tanto contribuye a esa agilidad que tiene el coche. Y por otro lado, cuando vas ya un poco más cerca del límite, es un coche un pelín más difícil de conducir que otros coches de este tipo, si pudieras desconectar los controles, ¿no? Pero con los controles puestos, pues evidentemente no hay ningún problema, porque en el momento en que el coche detecta que puede haber un ligero deslizamiento del eje trasero, pues más allá de lo necesario, pues evidentemente actúan enseguida y corrigen la trayectoria del coche. Pero insisto, a pesar del peso y a pesar de la ligera blandeza de la suspensión, es un coche muy ágil en carretera. Insisto en que las sensaciones de conducción de este coche son muy buenas. Hace muy poco ruido, eso es normal en los eléctricos, pero además la calidad de rodadura que tiene no es de un coche de segmento B. Es de un coche de segmento superior, parece que sea incluso más grande de lo que es. El peso contribuye a eso, evidentemente, pero es un coche que dirías, es un 308 y te lo crees, por la manera como tiene de tomar las curvas, de aguantar las curvas rápidas, también por la agilidad que tiene
a la hora de mover el volante, un volante que es pequeñito, eso contribuye también a esas sensaciones. Por otro lado, es una dirección muy directa, muy rápida, aunque muy eléctrica, por lo tanto transmite relativamente poco, pero sí que realmente lleva el coche por donde se le indica. En ese sentido, insisto, este es un coche en el que puedes llegar a disfrutar mucho al volante en carreteras de curvas y que luego, en autopista o en ciudad, te ofrece ese confort de coche grande que es tan difícil de encontrar en un coche de este tamaño. El coche frena bien, aunque con el habitual tacto de los eléctricos, con un primer momento de frenada en la que es el motor invirtiendo su giro el que se encarga de frenar, antes de dejar paso a los discos. Este coche puede usarse en 3 modos de funcionamiento: Eco para ciudad o para cuando vayamos apurados de autonomía, Normal y Sport, solo recomendable cuando circulemos en carretera, ya que en autopista no necesitaremos el plus de inmediatez que otorga este modo. El equipamiento de esta versión GT es muy completo, el que más en la gama, y es el único disponible con este nuevo motor eléctrico de 156 caballos, de modo que estamos ante el 208 más caro de la gama. Lleva de serie numerosas ayudas a la conducción, climatizador, cámara de visión trasera, faros full LED y acceso y arranque sin llave, entre otros elementos. Las opciones, todas ellas montadas en nuestra unidad, son un paquete Driver Assist Plus con mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo, que vale 500 euros, el paquete Vision con cámara de 360 grados, aviso de presencia de vehículos en el ángulo muerto y ayuda al aparcamiento lateral, 200 euros, el interior de Alcántara con asientos de este material, que además pasan a ser eléctricos y con calefacción, y el del conductor con masaje, 1.200 euros, el paquete iConnect Advanced con navegador TomTom, reconocimiento de voz y servicios conectados, y el techo de cristal panorámico, 1.000 euros, que era el único que no llevaba nuestra unidad. Todas las pinturas, excepto este amarillo águeda, también son opcionales. Este, para mí, es el más chulo y además es gratis. Con todo ello pasamos de los 38.600 euros que cuesta el coche a 40.000 o 41.000 si añadimos el techo. Es caro, indudablemente. Partimos de 38.700 euros, que es un precio elevado incluso para un eléctrico. Hay que tener en cuenta que el EC3 más equipado con batería de 44 kWh, eso sí, costará 10.400 euros menos, que son muchos, y que coches apreciablemente más grandes como el BYD Dolphin o el MG4, incluso en sus versiones más equipadas con batería de 60 kWh y motores de 204 caballos, cuestan unos 5.000 euros menos. Por no hablar del Tesla Model 3, que con el mismo equipamiento que este Peugeot, es incluso más barato. Admito que me cuesta entender la política de precios de todo el grupo Stellantis con respecto de sus coches eléctricos. Mirad, este es un grupo que trabaja con lo que llaman plataformas multienergía, es decir, que este coche, este 208, es exactamente igual que un 208 de combustión en cuanto a toda su parte de chasis, y los espacios que deja libres todo aquello que es mecánica convencional en un coche de gasolina se aprovecha para colocar las baterías y el motor eléctrico. Esto tiene una serie de ventajas en cuanto a la flexibilidad de la línea de producción, porque se fabrica en la misma línea que los coches de gasolina y, por lo tanto, eso permite que si la demanda de uno o de otro sube o baja, se flexibiliza muy fácilmente la línea. Además, estos coches eléctricos no tienen que soportar por sí solos todo, digamos, el precio del desarrollo de una plataforma específica que podría, en base a repercutir todo ese coste en cada unidad vendida, incrementar su precio. En el fondo, todo son estrategias para intentar reducir el precio, pero el precio no se reduce. Y este creo que es el principal inconveniente de este Peugeot E208, porque, a mi modo de ver, este es el mejor coche eléctrico del segmento B. Es un coche atractivo, que está muy bien terminado, que está muy bien equipado, que tiene, ahora sí, un motor con unas prestaciones que están muy bien y una batería que le da una autonomía que creo que es el mínimo exigible en un coche de este tamaño, pero que tiene un precio que está, en mi opinión, muy por encima de lo que está pidiendo en estos momentos el mercado. Un coche que es más caro, no solo que el resto de modelos parecidos del segmento B, sino que es más caro incluso que ofertas que llegan de China de coches del segmento C, como un MG4 o como un BYD Dolphin. E incluso, a igualdad de equipamiento, es más caro que un Tesla Model 3.
Por eso sería deseable que ahora que se está produciendo un descenso notable en los precios de algunos coches eléctricos, caso por ejemplo del Renault Megane, que es más grande que este Peugeot y se ha colocado por debajo, esto afecte también a recapacitar en cierta manera a la marca francesa, porque habiendo hecho un coche tan bueno como este, es una pena que no se venda por culpa de un precio disparatado.